Hola, soy Tara, encantada de compartir este espacio-tiempo contigo. En este vídeo interactivo vamos a ver qué sintió la persona en aquel momento. Nos vamos a ir a una línea de tiempo del pasado, pero muy cerquita, en esta misma vida. Y vamos a ver qué sintió la persona en aquel momento, qué sintió cuando me fui, qué sintió al verme, qué sintió cuando le dije, qué sintió cuando hice esto o aquello, etcétera. Todo aquello que vosotros queráis saber. Así que sin más, vamos a barajar y vamos a elegir opción. Cortamos y tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, y no menos importante, ponemos nuestra mano derecha en el corazón, respiramos profundo y elegimos opción. Y vamos a ver qué es lo que sintió si hemos elegido la opción número 1. Y tenemos, el 9 de espadas. La persona sintió mucho miedo. La persona se sintió desesperada. La persona se sintió como que había hecho algo malo. Como que había hecho algo malo o como que no había hecho algo que tenía que haber hecho. ¿De acuerdo? Se sintió muy estresada esta persona y se sintió presionada también, pero por ella misma o por él mismo. Sintió que no lo había hecho bien, y se sintió muy preocupado. Se sintió preocupada esta persona porque no sabía cómo arreglar las cosas, sintió angustia, sintió desesperación y esta persona se sintió muy inquieta. La persona se sintió muy inquieta, estaba pensando en círculos, todo el rato llegaba al mismo punto, estaba pensando desesperado en algo que quería conseguir pero no sabía cómo y se martirizó. En ese momento se martirizó, se arrepintió, sintió mucha presión y mucha exigencia, como hemos dicho, y todos los pensamientos furiosos, todas las pesadillas, todos los fantasmas, todos los recuerdos dolorosos vinieron a su mente. Esta persona tuvo un momento de sufrimiento mental muy agudo, y se asustó, se sintió víctima también muchas veces de la situación, ¿de acuerdo? Tuvo miedo del futuro, la situación se le desbordó, en la mente, en su mente se desbordó, lo que pasó le desbordó, ¿de acuerdo? Y puede ser desde que la persona se sintiese nada más inquieta, a que la persona realmente tuviera ahí un estado de ansiedad y de estrés importante. Esto es pensar muy negativo sobre el futuro, sobre que no se iba a poder arreglar la cosa, no iba a poder darle la vuelta en positivo y su mente estalló en su contra, perdiendo, digamos, el control. La persona por la noche se despertó pensando en la situación y realmente estaba pues agobiado. Aquí está la persona pensando en negativo, pensando que no hay salida, pensando que no sabe qué hacer, un poquito desesperada estuvo y no sabía cómo arreglar la situación. También es posible que la persona sintiese celos y desconfianza con respecto de ti, pero de lo que sabemos seguro es que bien, desde luego, no se sintió. De alguna forma se sintió presionado, sintió que no lo había hecho bien y hay un resquicio de culpa, donde no hemos hecho aquello que podíamos haber hecho y ahora puedo perder aquello que quiero.
o no lo he conseguido porque no lo he hecho bien. Hay ahí esa negatividad mental que nos lleva a ese estrés, a esa ansiedad. Así es como se sintió esta persona, ya la podemos dejar hacia arriba, en aquel momento. Vamos a ver si hemos elegido la opción número 2. Hoy tenemos una situación totalmente diferente porque tenemos la emperatriz. La emperatriz nos dice que aquella persona se sintió feliz, se sintió la persona más atractiva del mundo, se sintió que se le abrían los caminos, se sintió sensual, sintió que todo lo bueno caía sobre esta persona, sintió que la habían ayudado, como que sus súplicas habían sido escuchadas. Sintió que esos proyectos, en esos proyectos que él tenía hoy en mente, habían posibilidades para un futuro. Sintió que habían posibilidades. Se sintió alegre, disfrutó del momento, sintió que podía expresar lo que él o ella querían. Sintió que se podía expresar, que las ideas fluían por su mente con facilidad. Se sintió esta persona confiada, como si sucediese lo que sucediese, iba a ser bueno para él o para ella. La persona se sintió fuerte, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente, como si nada ni nadie pudiera estropearle ese momento. La persona sintió amor de madre, sintió amor acogedor, sintió que él o ella te podían proteger de alguna forma, y que te podían abastecer de lo que tú necesitas. Se sintió como que esa persona podía darte a ti lo que tú necesitas, y se sintió también con muchas ganas de estar contigo íntimamente. Se sintió exitosa esta persona y sintió que podía gobernar el momento, que podía dominar el momento, que podía defender el momento, pero se sintió con mucha fuerza y con muchas ganas de transmitir lo bueno. Sintió ganas también de darle puerta a todo lo negativo y de solo centrarse en lo positivo, en lo que le hiciese disfrutar el momento y en lo que le proporcionara placer. Todo lo demás realmente no lo quería en ese momento esa persona en su vida. Esta carta nos dice que se sintió bien y se sintió feliz. Y vamos a ver cómo se sintió si hemos escogido la opción número 3. Y tenemos el caballo de bastos. Bueno, esta persona se sintió con muchas ganas. Se sintió animado, se sintió motivada, se sintió excitado, impaciente, apasionado. Se sintió que podía atreverse con todo. Se sintió arder en un momento. Esta persona sintió que todo lo que había pensado lo podía poner en práctica en ese momento y lo hizo. Sintió que esa acción estaba bien y que él debía o ella debía de expresar aquello que sentía con toda la pasión del mundo y sintió ganas de atreverse, se sintió enérgico, se sintió seguro de sí mismo, positivo, confiado, entusiasmado. Sintió que no debía de pensar más y que debía de hacer las cosas como él o ella habían pensado. ¿De acuerdo? Aquí vemos una persona con ganas, una persona que se sintió entusiasmada, inspirada, que se sintió con fuerza. Lo vemos aquí imparable. Se sintió conquistador o conquistadora. Se sintió positiva o positivo y atractiva. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que la persona sintió que todo iba muy rápido. Sintió que todo iba muy rápido, y que lo pilló por sorpresa. También fue una sorpresa positiva, pero no dejó de ser una sorpresa. Aún así, sintió que estaba dispuesto o dispuesta a ir hacia adelante. La persona de repente no tuvo miedo, no tuvo dudas y sabía que iba a seguir su camino. Lo tenía muy claro.
Y también es una persona que sintió que tenía ganas de aventuras, de vivir experiencias nuevas, de experimentar el mundo desde el corazón, desde la pasión, que nadie le contara nada, sino experimentarlo él mismo. Así que esa persona sintió una fuerza arrolladora de seguir su camino, de ser él mismo o ella misma, de seguir sus propios instintos y de ir hacia adelante. Sintió ganas de hacer las cosas rápido, de tenerlo todo ya. Así es como se sintió la persona en aquel momento. ¿Y si hemos elegido la opción número 4? ¿Cómo se sintió? La sota de espadas. La persona se sintió desconfiada. Desconfió. Dio un paso atrás. Temió. Se asustó. Se sintió mental, no de corazón. Empezó a pensar. Empezó a pensar y no muy bien sobre lo que estaba sucediendo. Se sintió desconfiado, analítico, observador. Esta persona no las tenía todas. Tenía muchas dudas en ese momento. Nos dice que la persona sintió que tú te comunicabas demasiado rápido. Quizá dijiste algo en un momento que a la persona le pareció que no era el momento. Y se sintió curiosa. Puede ser también que se sintiera curioso o curiosa y quisiera saber más. ¿De acuerdo? Pero esta persona sobre todo se mostró y se sintió a la defensiva. Por si acaso, fue con pies de plomo. Estuvo alerta y escuchando muy bien lo que tú decías o lo que tú hacías. Prefería que fueras tú quien hablara, quien diera el primer paso, porque no se fiaba de ser muy bien recibida esta persona. Así que esta persona se sintió esperando a que se le diera una oportunidad. También es posible que se sintiese así. Estaba abierto a nuevas ideas y receptivo a aprender algo, pero desde su desconfianza, siempre que pasara ese filtro de su mente analítica. ¿De acuerdo? La persona estaba muy pendiente de todo aquello que pasaba en aquel momento. Y aquella persona sintió la necesidad de que tú le dieras una explicación, de pedirte explicaciones y de razonarlo todo. Porque estaba muy desconfiada en ese momento, desconfiado, y necesitaba razonarlo todo. Yo diría que la persona se sintió impaciente y con miedo, un poquito hostil, un poquito como alerta. Sintió quizá que alguien había dicho algo malo de él o de ella y estaba un poquito así como vamos a ver qué es lo que pasa, como se sintió como que tú le habías criticado. Sintió que tú le habías criticado. Aquí en ese momento hubo una falta de conexión con la emoción y con el corazón. Se puso a pensar y a razonar. ¿De acuerdo? Sintió que necesitaba estar solo o sola para estar a solas con sus pensamientos. Esa persona en ese momento necesitaba reposo mental. ¿De acuerdo? Bien. Así es como se sintió la persona, un tanto miedosa y desconfiada. Y si hemos elegido la opción número 5, tenemos el 5 de copas. La persona sintió que te había perdido. Sintió que había perdido la oportunidad, que había perdido las ganas o que tú habías perdido las ganas, que nada volvería a ser como antes. Y aunque no estaba todo perdido, la persona sintió que mucha angustia, mucha depresión, tristeza. El corazón estaba triste. Esta persona estaba aferrada al pasado. Se sintió también culpable, quizá, de que no había hecho bien las cosas. Se sintió pesimista. Lloró. Esta persona lloró. Esta persona lloró. Vemos que se sintió también arrepentida esta persona de no haber tomado aquella oportunidad. Y esta persona sintió que necesitaba perdonar algo.
estuvo ahí como criticándose, lamentándose, desilusionado, viendo el futuro muy oscuro, con mucha desolación, con pesimismo. Sobre todo se sintió muy pesimista de que había perdido algo, de que esa situación ya no se podía dar la vuelta, y emocionalmente muy tocado, sintió realmente que había perdido o que había perdido una buena oportunidad, y que esa oportunidad no se le volvería a presentar. Sin embargo, el 5 de copas nos dice que sí, que podría después haber otra oportunidad, pero él o ella pensaron que no. Así es como se sintió la persona. Si hemos elegido la opción número 6, ¿cómo se sintió la persona? Hombre, con el emperador la persona se sintió segura de sí misma, sintió que tenía el control, sintió que tenía el poder, sintió que te podía convencer, sintió que te podía dominar, sintió que no se iba a mover de donde estaba, que no iba a ceder, que no iba a pensar diferente. Tenía muy claro lo que creía y lo que pensaba, y así es como creía y pensaba. Nada de lo que tú dijeras podía cambiar la situación. La persona también puede estar diciendo que se sintió con mucha estabilidad, se sintió que todo iba bien, sintió que podía defender aquel momento, que se sintió también que podía proteger a aquello que pensaba que en ese momento esa persona que era suyo. Defendía y protegía aquello que era suyo con mucho poder. Esta persona sintió que te podía manipular también, que estaba en su mano, que él o ella podían hacer lo que quisieran en ese momento contigo. Podían manipularte, podían convencerte, y tenían muy claro a dónde iban a llegar y lo que querían en aquel momento. Esta persona sintió que podía controlar sus emociones en aquel momento, y eso le daba una sensación de poder muy grande sobre ti. También es posible que aquella persona sintiera que habían límites que le impedían actuar en aquel momento. Había algo que lo controlaba, se sintió muy mental. Esta persona en aquel momento no estaba conectada con su corazón, estaba pensando, estaba razonando. Ahora sí, se sintió condescendiente, es decir, tuvo ganas de protegerte como un padre, de darte aquello que tú necesitabas. ¿De acuerdo? Sintió que las estructuras de lo que se estaba manejando en aquel momento, de tu pregunta, eran firmes. Había estabilidad ahí, había algo sólido. Había algo fuerte, había algo firme. Esta persona logró dominar la mente sobre el corazón. ¿De acuerdo? En aquel momento, para la persona era más importante pensar que sentir. Le dio más importancia a lo racional que a lo pasional. Y en aquel momento tenía una actitud muy concentrada, sobre todo para dominarse a sí mismo. En aquel momento la persona sintió que era más importante lo material, el dinero, el trabajo, que el amor. Esta persona se sintió en aquel momento muy firme, muy firme. Y a veces esa firmeza podría haberse convertido en algo demasiado frío para ti en aquel momento. Pero el emperador nos dice que la persona se sintió que no iba a caer, se sintió estable, se sintió fuerte. ¿Cómo se sintió si hemos elegido la opción número 7? Como la reina de bastos. Esta persona se sintió segura, esta persona se sintió decidida, se sintió activa, con ganas, se sintió líder, sintió que él o ella podían manejar la situación, pero con calor, con dominio. Sintió que le habían dado una noticia muy importante. Y estaba esta persona decidida a dominar la situación, tenía muy claro lo que quería, no tenía miedo ni a nada, ni a nadie. Tenía una idea en mente esta persona que la quería llevar a cabo sí o sí. Esta persona tenía una mente brillante en aquel momento, pero conectada con el corazón. Sintió que te podía convencer y que te podía motivar. Sintió valentía, sintió valor,
Sintió que él o ella tenían mucha experiencia ya en lo que estaba sucediendo y sabían qué hacer y cómo obtener, y tenían claro que iban a conseguir lo que querían. Se sintió popular, se sintió admirada esta persona, se sintió atractiva, se sintió con ganas de estar contigo. Se sintió seductora. También puede que nos esté diciendo que esa persona se sintió orgullosa en aquel momento. Animada también, sí. Esta persona en aquel momento sabía lo que quería y lo que no quería, y iba a ir a por ello sí o sí. Esta persona era una persona con experiencia de la vida o de lo que estaba sucediendo, sabía muy bien lo que quería y iba a pasar a la acción. Así se sintió en aquel momento. Sintió también el calor del corazón, sintió ganas, sintió motivación, inspiración. No tenía dudas en aquel momento, lo tenía claro. Y si hemos elegido la opción número 8, ¿cómo se sintió la persona? Con la sota de copas. Se sintió que conectó con su corazón, se sintió ilusionada, se sintió enamorada la persona, se sintió comprensiva, sintió que te quería apoyar, se sintió cariñoso, se sintió dulce, se sintió tímido. Se sintió tímido. ¡Ay, lo sonrojaste! Se sonrojó en aquel momento. En aquel momento se sintió inspirado y comenzó a soñar. Y se imaginó muchas cosas buenas, muchas situaciones, muchos acercamientos, y pensó y soñó. Se sintió optimista y le diste esperanzas. Sintió que podía volver a confiar en él mismo o en ella mismo. Se sintió con ganas de jugar, con ganas de divertirse. Se sintió que tenía ganas de sentirse como un niño, de sorprenderse. Se sintió muy sensible y se sintió muy guapa o muy guapo en aquel momento. La persona comenzó a sentirse ilusionada. Esa persona comenzó a sentir algo en aquel momento. Digamos que empezaste a gustarle en aquel momento, o le gustó mucho lo que pasó, y se sintió muy sensible. También es posible que la persona se sintiera vulnerable, sintiera que en aquel momento lo pillabas con la defensa baja y que tú podías convencerlo de cualquier cosa. Es muy posible que se sintiese así. En ese momento la persona necesitaba mimitos, necesitaba atención emocional, esperaba tu aprobación o la de los demás para poder seguir. ¿De acuerdo? Así que esta persona se sintió pues como sonrojada, tímida, con vergüenza. También podríamos decir que sintió vergüenza. También podríamos decir que sintió vergüenza en aquel momento. Bueno, pues aquí hemos visto 8 formas de sentirnos en un momento dado. En ese momento que tú quieres saber qué sintió cuando me vio, cuándo lo llamé, cuándo hice aquello. Pues aquí tenemos una guía. Espero que haya resonado en tu corazón y te haya dado alguna respuesta que tú necesitabas en este momento. Nada más. Nos vemos en los próximos mensajes. Un fortísimo abrazo y hasta pronto.